Queridos hermanos, volvemos a celebrar la Eucaristía el domingo, en el tiempo de la Cuaresma, segundo domingo de la Cuaresma, donde, así como el primero, habitualmente reflexionamos sobre las tentaciones de Jesús. En el segundo reflexionamos sobre este misterio de la transfiguración, la transfiguración del Señor. Jesús, cuando reza, se transfigura desde dentro, no desde fuera. Marcos utiliza esa expresión, que su ropa tenía una blancura como nadie en el mundo la podría tener. Si alguno puede bajar el ambón, que es el que hace ruido. El Señor, cuando reza, se transfigura. Jesús, en el Evangelio, cada vez que tiene que tomar una decisión importante, reza. Y lo vemos rezando mucho, inclusive lo vemos rezando toda la noche. En la oración, Jesús, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, como hombre se encuentra con la voluntad del Padre, se confronta con la voluntad del Padre. Comenzamos la misa hablando de la conversión. La conversión es caminar, la conversión es corregir el camino, la conversión es confrontarnos con la voluntad de Dios, con la voluntad de nuestro Padre. Y pensemos un poquito en el contexto de la vida pública de Jesús. Recuerdan ustedes que después del bautismo, la vida pública de Jesús va como increyendo, todo es un éxito, hasta el punto, dice el Evangelio, que la gente decía: omnia bene feci, todo lo hace bien. Y de golpe, la estructura de la fe, de la religión, del poder de ese momento, encuentra en Jesús un enemigo. Y entonces comienzan a tratar de poner el pueblo en contra de Jesús. Y eso va pasando también. Jesús, de golpe, va creciendo en la imagen pública y de golpe se encuentra con la oposición de la clase dirigente, de la clase religiosa, y se encuentra también a veces con el pueblo que se le resiste. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se dedica a preparar más a sus apóstoles, a anunciar su pasión, a decirle qué clase de Mesías. Él no va a ser un Mesías político, no va a ser un Mesías exitoso de hacer un reino que todo salga bien en este mundo, sino que Él muestra el camino hacia el Padre. Y entonces les habla de su pasión. ¿Y qué hacen los discípulos? Y se resisten, están más cómodos en la figura del Mesías exitoso. Y por eso algunos estudiosos de la Biblia nos dicen que tal vez la elección de Jesús de llevar a la oración a Pedro y Santiago y Juan es porque los discípulos tenían problemas de entender la palabra, como nos pasa a nosotros, a veces predicamos en el desierto. Y entonces, pensemos rápidamente, Pedro, Santiago y Juan, con decir una de Pedro basta, ¿no es cierto? Lo negó a Jesús casi a lo último, no entendía nada. Santiago y Juan piden la derecha y la izquierda. Santiago y Juan que no tienen paciencia con el hermano, como nos pasa a nosotros. Ojo, que no es que el hermano sea bueno, es que yo tengo que ser bueno también. Y entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús manda a preparar el viaje a Jerusalén? Tenían que buscar hospedaje en Samaria. En Samaria, como eran judíos, ¿qué hicieron? No le dieron hospedaje. ¿Cuál fue la reacción de Santiago y Juan? Fue de paciencia, de misericordia, de sembrar. Vinieron y le dijeron a Jesús: Maestro, no nos quisieron dar alojamiento. ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo? Después le rezamos en las preces antes de la misa, le rezamos a San Juan y a Santiago, pero tenían su temperamento también, Y entonces Jesús en la oración se encuentra con su misión, que es la cruz. En la visión de la transfiguración aparecen Moisés y Elías, Moisés signo de la ley, Elías signo de los profetas. En el Evangelio según San Lucas nos dice que hablaban de la pasión, del éxodo que tenía que cumplir Jesús. Y
Los discípulos en ese momento también de gloria, que quedan fascinados, qué bien estamos aquí, qué lindo estamos aquí, porque en griego dice kalón, que quiere decir lindo, hermoso. Otra vez se quieren quedar, es mejor el Tabor que Jerusalén, es mejor el monte de la Transfiguración que el Calvario, siempre es mejor lo bueno y no lo esforzado. Pero Jesús es un Mesías que fracasa según la visión humana, pero paradójicamente el fracaso de las expectativas humanas es el éxito de Dios. Jesús, entre comillas, vencido, triunfa. Y ese es el mensaje de la Transfiguración. Cuando Jesús renuncia a todas las expectativas humanas y se encuentra con el Padre, con la voluntad del Padre, con la esperanza solamente en Dios. Hermanos, ¿nosotros esperamos solamente en Dios? ¿Dios realmente es el último momento de mi vida, la meta de mi vida? ¿O hay un montón de cosas que me frustran? Yo no creo que la gente se quede muy deprimida por rezar menos, por no ir a misa, por acometer algún pecado, aunque sea venial. No creo que la gente se deprime. Ahora, si pierde una inversión, si tal fulano no hace lo que yo pienso, si tal sultana no dice lo que yo quiero que diga, todo eso parece que el mundo se desmorona. Y vivimos así, de riña en riña, de pequeñita cosa a pequeñita cosa. Y Dios no cuenta en nuestra vida, no es el motivo de nuestra esperanza, no es el motivo de nuestra alegría. Fíjense, y con esto termino, el fundamento teológico de la primera y de la segunda lectura, el sacrificio de Abraham. Dios le pide para probarlo el sacrificio de su hijo. Por supuesto que no estaba dispuesto, porque eso hacían los pueblos vecinos. Esto también es una enseñanza para la religión verdadera de Israel, de que no pueden sacrificar vidas humanas. Nunca la vida humana es prescindible, es sacrificable. Y por eso el ángel le detiene la mano. Pero eso es un anticipo pedagógico para que nosotros entendamos lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Dios no escatimó, no se ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó para la salvación de todos. Dios sufre en su Hijo lo que nosotros tenemos que sufrir por el pecado y por la ignorancia o por darle la espalda al Señor. En la vigilia pascual, en el pregón, se dice que el esclavo fue rescatado con la entrega del Hijo. Esa es la teoría de San Pablo, la verdad de San Pablo. Dios no se ahorró a su propio Hijo. El misterio del dolor, el misterio del sufrimiento. Todos nosotros sufrimos, hermanos, seamos religiosos o no seamos religiosos, sufrimos, nos hacen sufrir muchas veces y nosotros también sufrimos por causa propia, por cortedad, por egoísmo, por soberbia, sufrimos también nosotros y no lo podemos evitar. Tenemos que mirar en Jesús cómo el sufrimiento realmente se transforma y provoca el bien porque purifica. Porque cuando nosotros ponemos nuestra meta en Dios, todo tiene sentido. Las cosas que hacen sufrir y que duelen, hacen sufrir y duelen, pero nosotros las podemos entender desde Dios. Si nosotros entendemos la religión solamente como una respuesta para todas las preguntas o una póliza contra todo riesgo, no estamos en el camino de la conversión. Las causas segundas no se anulan. Nosotros podemos elegir mal y nuestras elecciones, lamentablemente, repercuten al prójimo y a veces repercuten con nosotros mismos. Si fuéramos serios, honestos, sinceros y repasásemos los fracasos que experimentamos en nuestra vida, posiblemente haya un alto porcentaje que le podamos endilgar al prójimo, pero seguramente que nos sorprenderíamos cuánta culpa tenemos nosotros por no haber sido más responsables, por no haber sido más generosos, por no haber sido más sacrificados, más abnegados, por no vivir más profundamente la fe como una experiencia de Dios y no como una especie de artilugio, de hechizo o superstición
que casi involuntariamente es un escudo contra el mal. Por supuesto que la fe es un escudo contra el mal, porque, como dice Pablo, si el Hijo intercede y nos defiende, ¿quién estará contra nosotros? Pero tiene que ser un escudo que se forja de una verdadera, auténtica y constante relación con Dios, escuchando y caminando, cambiando siempre, convirtiéndonos, no como Pedro, ya estamos bien. Claro, Pedro no quería ir a Jerusalén. Pedro le convenía un Mesías exitoso, le convenía palacio, aplauso, fiesta, baile. ¿Y Jesús qué ofrece? Cruz, pero después resurrección. Y la alegría, como dice el mismo Cristo, que yo les doy, nadie se la podrá quitar. Si nosotros andamos mendigando alegría por cualquier rincón y lamiéndonos nuestras heridas todo el tiempo, no nos quejemos si después no estamos plenos, porque la plenitud solamente la podemos encontrar en Dios, nada menos que en Dios. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este tiempo de la Cuaresma y que nos haga realmente entender la luminosidad que provoca una auténtica oración, la luminosidad que provoca cuando yo me confronto con la voluntad de Dios, dispuesto a ver, dispuesto a entender y dispuesto a obrar. Que Santa Inés también interceda por nosotros como nuestra patrona y que el tiempo de la Cuaresma, hermanos, realmente sea un volver a Dios, un escuchar a Dios y un caminar tras los pasos de Jesús. Que así sea.